Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al podcast de Mujeres que Transforman. Yo soy Sofía Guerrero y hoy tengo el placer de estar junto a Teresa Alarcos, consejera independiente y autora del libro Emprendedoras. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Pues estoy encantada, Sofía, de estar aquí en vuestra escuela, en AFI, y poder compartir sentimientos y visión sobre qué está pasando en el mundo del emprendimiento y del liderazgo en la innovación. Así que encantada. Yo también encantada de tenerte aquí. Bueno, para los que no lo sepáis, el año pasado, el 8 de junio de 2022, Mujeres que Transforman, con AFI Escuela, junto a W Startup Community, liderada por Teresa, firmaron un contrato, ¿no?, para fomentar el emprendimiento digital femenino. Efectivamente, lo que acordamos es que si sumamos fuerzas, vamos a... De esta manera, y como compartimos propósito, vamos a dar más visibilidad con todas las herramientas que tenéis a más mujeres que ya han lanzado sus proyectos y que son inspiradoras para la siguiente generación. Entonces nos pareció una buena idea el poder sumar a mujeres emprendedoras e intraemprendedoras y las mujeres que transforman, compartir esos pensamientos y esos valores que compartimos, ponerlos en valor. Lo importante al final es sumar, ¿no? Como siempre decimos en MQT, ¿para qué vamos a crear algo que ya está creado, pudiendo coorganizarnos o colaborar con otras asociaciones o empresas para poder fomentar estos valores? Háblanos de ti, Teresa. ¿Qué es eso de ser consejera independiente? ¿Qué significa? Bueno, pues ser consejera independiente es estar en la parte no ejecutiva. Yo en mi vida profesional he estado llevando pues, departamento de marketing o comunicación, como tú llevas, desarrollo de negocio, ventas y dirección general, que es la parte ejecutiva, en la cual te marcan unos objetivos en la empresa y tienes que ejecutarlo, participar de la estrategia. Ser consejera independiente es formar parte de lo que es los órganos de gobierno de las empresas. Independiente significa que no eres propietaria y tienes una visión externa a la propiedad. Dando directrices de buen gobierno corporativo. Dentro de lo que es un consejo, para que te hagas una idea, te digo 4 cosas. Las funciones indelegables del consejo es aprobar la estrategia, control, evaluar los riesgos y nombrar al CEO, entre otras cosas. Entonces es súper importante y dar las cuentas y registrarlas. Es súper importante que la propiedad esté tranquila de que se defiende hasta el accionista más minoritario y que hay una transparencia de cara a los inversores. Y eso es lo que hace un consejero independiente. Pues muy entre interesante. Otras cosas, sí. ¿Y para qué empresas a día de hoy ofreces? Bueno, pues ahora he estado en una empresa de inteligencia artificial que se llamaba SolidQ, siendo la presidenta de la Comisión de Auditoría, Control y Compliance, y vocal de nominaciones y retribuciones, es donde se definen las estrategias de remuneración y retribución que tienen que ver mucho con el cumplimiento y con los valores de la empresa y la cultura, ¿no? Según pongas los incentivos, según la empresa se comporta, ¿no?, y tiene una forma de actuar. Y luego, por otro lado, es una empresa de inteligencia artificial que luego al final pues, lo compró que operaba globalmente, lo compró pues, un tercero y que era más grande y se vendió. Te quería pensar salir a la bolsa o venderse y lo consiguió. Estaba en una empresa de biotecnología, Vivia Biotech, que finalmente también pasó a mejor vida junto con otros proyectos, y en un fondo de inversión también de consejera independiente. De alguna forma mi rol siempre ha sido aconsejar en todas las temáticas que tienen que ver con el buen gobierno corporativo y su cumplimiento, ¿no? Y ahora estoy en una empresa de retail que es Vino Selección, que es una empresa familiar multinacional que opera en Europa y en Estados Unidos, y en una universidad que es el Real Colegio Complutense, Harvard, en su advisory board. Qué interesante, al final va un poco tus funciones muy ligadas a AFI, ¿no? Porque, por ejemplo, tema de inversiones, ¿no?, que tú has comentado y bueno, ahora también con el tema de la inteligencia artificial, sí. Nosotros hablando, ¿no?, más de la parte de economía, pero ¿cómo estás viviendo trabajar para una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, ahora todo con el boom del ChatGPT y demás? ¿Cómo...? Pues mira, lo primero, no hay que tener miedo a nada.
Eso es lo primero, porque la gente se asusta, me van a quitar el puesto de trabajo, van a destruir el mundo, van a destruir las democracias. Yo estoy en contra del catastrofismo. De alguna manera, cuando se inventó la calculadora, decían que nos íbamos a volver tontos porque lo calculaba la máquina. Total. No, pues tú tienes que aprender a sumar, restar y multiplicar, y luego para cálculos rápidos pues tienes una herramienta que te hace ser más eficiente y más rápido, ¿no? Y con la tecnología no deja de ser una herramienta que te ayuda a hacer mejor tu trabajo, ser más eficiente en tus funciones. ¿Qué pasa con estas nuevas herramientas? Pues que hay que regular el uso para que nadie abuse de las mismas. Entonces, pues estamos en esa fase de regulación. Pero siempre hay que ver que la tecnología viene para ayudar a los humanos, no para fastidiar, y buscar la forma de que entre todos nos pongamos de acuerdo para dar ese buen uso. Es como cuando se inventaron las vacunas. Tú puedes usar las vacunas como arma bioterrorista o biológica, o puedes usarla para curar a las personas. Pues eso está regulado. También el uso de las bacterias, de los virus, pues es para usarlos para hacer vacunas y hacer el bien. Entonces, para eso hay organismos internacionales que se encargan de esto, y ahora hay una pausa de manera que todo el mundo se ponga de acuerdo de qué manera se va a usar en las empresas, en la sociedad, en la política, en las instituciones, etc. Porque puede ser peligroso, porque corremos el riesgo de ser manipulados, que es lo que la gente... Pero bueno, nosotros tenemos voz y las asociaciones tienen voz, y los algoritmos, si están sesgados, pues lo decimos y se corrigen. Para eso están los humanos, para la parte creativa, para tener pensamiento crítico, y ahí pues hay voces que, si hay una desviación de lo que es el normal uso de algo, pues van a incidir, y en eso yo tengo muchísima confianza. ¿Para qué sirve la tecnología? Para que tú tengas mejores resultados de negocio. Punto. Es una herramienta, y per se no es un negocio, per se es otra cosa. Tú tienes un negocio y usas tecnología para que ese negocio vaya mejor. Al final es algo que no todo el mundo conoce, ¿no? A la perfección, que siempre las personas somos un poco reacias a los cambios y nos cuestan más. Entonces yo creo que quizás con el paso de los meses, que estaremos más educados o acostumbrados a que el ChatGPT pertenezca a nuestra rutina laboral o incluso diaria, ¿no? Que tú lo tengas en casa y digas, hazme una dieta sana, y te lo dé, ¿no? Al final yo creo que es un poco también tratar de que la gente se tome su tiempo para adaptarse a las nuevas tecnologías, pero totalmente que sumen a nuestra... De todas formas, eso me recuerda a cuando apareció Internet, donde tú preguntabas a Google qué tratamiento es el adecuado, y te lo decía, y todo el mundo estaba escandalizado sobre el criterio de la red, de las cosas que había aprendido la red, y te daba como resultado. Tú puedes usar las redes para informarte, pero al final el que lee un documento, lo hace y lo defiende eres tú. Entonces te puede ayudar a hacer un documento y digamos, buscar fuentes, pero luego eres tú el que tiene, con tu bagaje, el que tiene que adecuar esos contenidos a lo que realmente crees que es la verdad. Entonces, pues sí han emergido segunda opinión de médico, pero no es lo que diga la red. Nadie se puede fijar, porque nadie de alguna forma controla, es decir, una nutrición, tienes que ir a un médico. Totalmente. un diagnóstico, tienes que ir a un médico, o sea, salvo que seas un kamikaze, tienes que consultar. Otra cosa es informarte de cosas. Pues ahora la suerte que tenemos es que nos informamos, podemos hacer mejores preguntas a los médicos, podemos hacer mejor pregunta cuando vamos a un banco a buscar financiación, podemos hacer mejores preguntas porque nos hemos documentado antes. A la hora de comprar un coche, hemos visto antes la información. Todo eso se puede hacer mejor, pero no es la última palabra. Total. Hay que saber usar. Nosotros nos tenemos que educar, y estamos aquí en AFI, que tiene una función increíble, el poder formar, como estáis formando, en muchísimas materias, en inteligencia artificial, en Big Data, a muchísimos profesionales para que precisamente se use de forma adecuada. Bueno, y háblanos de tu libro, de Emprendedoras, ¿no? Bueno. Cuéntanos qué pueden encontrar los lectores en tu libro. Bueno, pues te voy a contar la historia del libro. Yo no soy escritora y he osado escribir y lanzarme porque durante la pandemia había muchas personas que me llamaban para decir que se habían quedado sin financiación, que qué hacían, y entonces pues
era muchas gentes y de muchos sitios que yo conocía, de muchos países. Y digo, bueno, pues voy a hacer una cosa. Digo, voy a escribir estas historias. Digo, porque estamos encerrados y alguien tiene que elevar la voz. Y a raíz de eso, pues puse a escribir. Digo, voy a dar un marco de actuación donde cómo las corporaciones tienen que acercarse a los ecosistemas y luego, por otro lado, casos de industrias tradicionales donde personas, mujeres, han creado modelos de negocio disruptores usando inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, biotecnología, etc. Y de esta forma divulgar esos usos. Por otro lado, sus historias sobre cómo han iniciado esos procesos de creación de empresas y con quién los han hecho, cómo se han complementado en sus capacidades, porque algunas eran tecnólogas y otras no lo eran. Y cómo se han sentido en ese camino tan duro que es el de emprender, que tiene sus arribas y sus abajos, para poder seguir y tener la fortaleza y resiliencia de llegar a término un proyecto de este calado. ¿Y qué acogida ha tenido el libro? ¿Qué ha recibido? No sé, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo estoy muy contenta porque me he recorrido toda España. Como hay distintas personas de distintos países, te cuento una anécdota. Claro. Estoy firmando en la Feria del Libro el libro en plataforma editorial, en el booth de plataforma editorial, y se me acerca un editor de africano. Me dice, Teresa, ¿en este libro hay emprendedoras de algún país africano? Y digo, sí, hay 2. Dice, pues yo esto lo quiero, dame 10, dedícamelo a este. Total, que me invitaron a presentar el libro en una feria que hay que se llama 72 Heures de Livre, pues que es como aquí la feria de Frankfurt, pues en África, que reúne a todos los países, Marruecos, Mali, Sudáfrica, Nigeria, todos absolutamente, Sierra Leona. Bueno, total, que fui, presenté el libro, hice unos talleres de emprendimiento para mujeres STEM, que también las hay, muy poquitas, pero las hay. Y porque es que esto te lleva a conocer muchísimos países y muchísimas cosas, pero fíjate, y luego me invitaron a Israel, en la embajada de Israel, para presentarlo, porque una de las mujeres que sale en el libro es un unicornio en la industria de food tech. Y entonces pues ven y nos cuentas tu libro y así inspiras a otras personas que quieran emprender contando las historias de estas mujeres. Y bueno, pues acercando los emprendimientos de todo el mundo, ¿no? También fui a Harvard y lo presenté en Boston. Entonces he tenido la oportunidad de hablar con mujeres de los 3 continentes, que son las que aparecen también en el libro. Y de esta forma, no estando conectadas, estamos conectadas a través del emprendimiento disruptor, donde tenemos una presencia muy minoritaria, pero estamos en todas las industrias. Entonces el dar a conocer sus historias hace que, de alguna forma, abramos el camino a otras personas, niñas, personas que trabajen en corporaciones, que digan, Eureka, esto es lo que yo quiero hacer, o puedo dar este uso en esta industria que yo tanto conozco, y lanzarse, ¿no? Es una invitación a lanzarse en aquello que tienes dentro y que no sabes cómo empezarlo. Y de esta forma inspirarlas y ayudarlas, ¿no? Porque muchas escriben por LinkedIn, oye, ¿cómo puedo hacer? Y nosotros las contestamos, nosotros contestamos a las personas que se nos acercan. No podemos ayudarles a todo porque no es nuestro trabajo, claro, pero sí les orientamos sobre dónde dirigirse para poder llevar a término su proyecto o su sueño. ¡Qué maravilla! ¡Qué gira de firmas, ¿no? De libro tan enriquecedora al conocer a tanta gente! Y está ahí en la 3ª edición, la vamos a hacer la 2ª y era la 3ª. Lo hemos traducido a inglés, que me ha hecho muchísima ilusión. Lo lanzamos el año pasado y lo presentamos en la Real Academia de Ingeniería y vino mucha gente a esa presentación. Vino el presidente Antonio Huertas, que es quien lo patrocinó y es quien prologa el libro. ¡Qué bien! Y entonces, pues, yo os cuento de anécdota, yo mandé el libro diciendo, bueno, pues este manuscrito, si quieres prologarlo, porque queremos que haya más mujeres en la industria disruptora, para inspirar a la siguiente generación de mujeres. Dice, ya, pero yo no soy mujer y a mí también me inspira. Es inspirador para todo el mundo, porque al final, los que fundan empresas, startups, pues solo un 5% son solo mujeres y el 17%, 16%, dependiendo de las fuentes, que son cofundadoras mujeres,
están cofundadas con hombres, que muchos son sus parejas, otros sus amigos de carrera, otros que lo han encontrado en la universidad, otro que lo han encontrado en un proyecto, en una aceleración o en un scale-up que han conseguido una beca. Entonces es muy interesante ver otro seniors que con juniors les dan más la perspectiva de negocio y financiera que carecen, y ellos se dedican más a la parte de producto y servicio, más la tecnológica, y les abren puertas. Tienes distintos casos que hacen que la gente diga, pues mira, pues voy a buscar yo este camino, ¿no? Y esa es un poco la idea del libro, es siempre animar, claro. Animar, ¿no? Y también quitar miedos, ¿no? Porque no está reservado para mentes privilegiadas. Cuando tienes un motor dentro, lo que vale es tu perseverancia, lo que vale es rodearte de gente que te complemente, lo que vale es seguir, y el que sigue, somos de esa opinión, lo consigue. Y sí que es verdad que es complicado emprender, pero si no lo intentas, pues te vas a quedar con ese, digamos, esa espinita, ¿no?, en el corazón de no lo he intentado. Claro. Entonces, pues yo digo en mi libro, parafraseo a José Martí, digo, en esta vida tienes que escribir un libro, como he hecho, digo, plantar un árbol, quien quiera que tenga un hijo, porque tal y como está el panorama, puede ser más complicado. Puede ser más complicado, pero desde luego si tienes tu gusanito ahí, tu espinita, inténtalo, porque ahora más que nunca hay más recursos, hay más facilidades, a sitios donde puedes dirigir para que te ayuden a lanzar ese proyecto. ¿Que hay muchos que fallan? Pues sí, 8 de cada 10 fallan, pero ese camino, ese caminar para conseguir ese proyecto te da un bagaje y una experiencia y expertise que puedes usar en cualquier trabajo. De hecho, yo fui a dar una conferencia a una Big Four y una de las cosas que pedían es que hubieras lanzado un proyecto emprendedor. Como requisito. Como requisito, es decir, que te lances, que te vea una persona que tiene pensamiento crítico, que cuando vea algo que efectivamente no tiene sentido o que hay algo que tiene más sentido, se atreva a hablar, se atreva a decir su opinión porque cree que es lo mejor para la organización. No piense que porque lo dice una persona que lleva 30 años en esa industria va a ser mejor idea, sino que explique sus puntos de vista para crear valor en esa organización. Eso es lo que se está buscando. Atreverse, ¿no? Al final es lo que Sí. se busca. El otro día tuvimos aquí una presentación del libro de Visila Bococo. Sí, la conozco mucho y además, mira, ella tiene mi libro. ¿Sí? Y yo tengo el suyo y ella tengo una publicación, ella con mi libro que ha retuiteado. Es maravillosa. Sí. Y ella, por ejemplo, ¿no?, en su presentación decía que al final, cuando quieres algo, tienes que luchar por ello. Y hay veces que las personas nos quejamos de que, jolín, no tengo un ascenso o no tengo este puesto de trabajo, y hay veces que ni lo pedimos, ¿no? Entonces yo creo que también la parte de emprendimiento va un poco ligada a eso, ¿no? A ser personas que nos atrevamos a abarcar proyectos que realmente creemos en ellos y, cómo no, como tú comentabas, que a día de hoy tenemos muchísima información, cómo hacer las cosas, aspectos como tu libro que nos pueden servir de guía, ¿no?, para seguir ese camino que queremos encontrar, pero ya de cara un poco más directo, ¿no?, para mujeres que nos preguntan, sobre todo mujeres jóvenes que no saben muy bien por dónde empezar. ¿Qué es el primer consejo o el primer paso que les dirías? Pues oye, mira, tú quieres crear una empresa, tienes que hacer esto, lo primero es esto. ¿Qué les aconsejarías? Pues mira, lo primero lo que decía Visila, atrévete, o sea, las barreras que tienes internas. Es muy importante que te dirijas a comunidades de personas de emprendimiento para hablar con ellas. Oye, ¿esto de emprender qué es? ¿Cómo has empezado tú? Ten conversaciones con gente que ya lo ha hecho para inspirarte y para que te digan qué caminos tienes que seguir. Entonces eso te va a facilitar muchísimo, muchísimo la vida. Y luego tienes que ver en dónde puedes aportar valor. La gente que emprende suele emprender o porque lo tiene clarísimo, porque tiene un propósito, porque tiene acabado la carrera y quiere elegir este camino y ha nacido emprendiendo y es así, o porque es muy especialista en una materia concreta y lleva 10-15 años en una corporación, es especialista en seguros, es especialista en una determinada industria o sector y dice, aquí hay una oportunidad. Aquí es difícil lanzarla. Las corporaciones tienen procesos, quizás esa agilidad que requieren
los emprendimientos disruptores, no existe en la medida de lo que requiere un emprendimiento de estos y se lanzan en paralelo a hacerlo. Ven la oportunidad y se lanzan. Y la mayor parte de los emprendimientos van por ahí. Eso sí, ahora hemos detectado nosotras que hay unas emprendedoras emergentes que lo hacen desde la carrera. Lo hacen desde la carrera y se lanzan a por ello. Están empoderadas y no tienen miedo. Por eso que te decía yo, porque saben que si no sale, esas skills se las van a valorar muchísimo desarrolladas. Entonces es súper, digamos, enriquecedor el haber pasado por ese emprendimiento. Y ahí es que poco a poco te rodees de las personas adecuadas, que vayas a una escuela de negocios, que vayas a ayuntamientos, instituciones, donde ahora más que nunca ponen programas donde te faciliten a través de mentores el que lances tu proyecto. Y luego estate en comunidad con emprendedoras y emprendedores donde de alguna forma te veas arropada en tus frustraciones que decías antes, porque el camino no es recto, es Total. Quebrado. Entonces necesitas tener, Sofi, necesitas tener a gente que te dé ánimos, que te diga, venga, adelante. A personas vitaminas, ¿no? Sí, como dice mi colega médico, en el sentido de rodéate de personas que te eleven. Cuando tengas a alguien que te machaque, tienes que tener el chaleco antibalas, es recoger lo que realmente importa. Tienes que desarrollar la resiliencia. Es muy fácil decirlo, luego hacerlo. Por eso es tan importante cuando tienes una frustración ponerse tiempo. En el libro me encanta porque muchas de las personas yo las he entrevistado y les he preguntado ¿tú qué haces cuando estás así? Y decía, mira, nos ponemos un tiempo. Decimos, nos ha salido mal, son las 5 de la tarde, vamos a llorarlo hasta las 12, mañana se acabó. Me encantó, o sea, te pones un límite porque el duelo tiene que existir, la pena tiene que existir porque somos humanos, pero tienes que ver de qué manera te nutres de positividad y de vitaminas para seguir. Totalmente. Pues espero que todas cojáis los consejos que ha dicho Teresa y las que queráis emprender, pues también pueden contactar con vosotras, ¿no? Totalmente, y que quieran estar en comunidad con nosotras y que quieran venir a nuestra reunión, que vuestra directora general ha venido, que es nuestro Congreso Internacional Inspiring Women Leaders in the Digital Era, que vamos a hacer este año en el 15 de junio. Entonces es de acceso libre para que no haya barreras para mujeres por el tema, digamos, la barrera económica, y de esa forma se ilustran sobre las tendencias y emergencias de las tecnologías. Y ellas se pueden dirigir y hacer ese networking tan necesario para nosotras, y ahora más que nunca una de las ramas de liderazgo de cualquier persona que quiera resaltar en cualquier materia es la parte de tener una buena red de contactos que le ayude en ese propósito que tiene. Entonces, pues os invito el 15 de junio por la tarde en la Universidad Politécnica. Pues genial, espero que muchas de vosotras vayáis porque yo creo que es una oportunidad muy interesante y muy enriquecedora para todas aquellas que quieran emprender. Y aquellos, ¿no? Porque es un all together, obvio. Ahí van también chicos que son nuestros mejores embajadores porque colaboramos y, como habréis visto, normalmente cofundamos con hombres, y eso es lo bonito, ¿no? El compartir los proyectos y tener un espacio de intimidad, porque a nosotros nos cuesta más ciertas cosas y más en territorios tradicionalmente masculinos nos cuesta más, y el tener un espacio de intimidad donde poderte ensayar para luego salir, como digo yo, a la realidad, pues te da seguridad, y el poderlo hablar de chica a chica. Luego ya, pues fenomenal, sales y es una forma de reforzarte y, como dices tú, de ayudarte a lanzarte. Pues Teresa, ha sido un placer tenerte aquí en el podcast de Mujeres que Transforman. Me leeré tu libro. Sí, el éxito del libro es el éxito de las emprendedoras, ¿no? Porque, o sea, del libro realmente es algo muy sentido que hemos construido entre todas, ¿no? En ese sentimiento compartido de que tenemos que estar en la sociedad que emerge, donde se crea valor y donde la presencia de la mujer va a aportar unos ángulos
que crean riqueza. Un proyecto muy bonito, ¿no? Que dais visibilidad y voz a las historias de mujeres que servirán de inspiración para aquellas niñas, ¿no? Incluso que quieran ser emprendedoras. Así que mi más sincera enhorabuena. Espero que te siga yendo súper bien en la firma y que saques otra edición más, y seguro que resulta súper enriquecedor. Pues gracias a vosotros y nos vemos pronto y seguimos colaborando, que es de lo que se trata, de hacer una sociedad más rica y con mucho acceso al conocimiento nuevo, de lo nuevo.